Yo aquí lo que hago es lo siguiente. Delete from profesor. Vamos a poner aquí un select asterisco from profesor. Select from asterisco profesor, ejecuto. Mira donde aparece 1, 2 y 3, el ID del profesor, ¿verdad? Entonces voy a borrar todos los profesores. Ahora voy a ejecutar de nuevo. Voy a agregar los 3 profesores nuevamente. Y voy a mostrarlo otra vez. Ahora mira donde aparece el ID 4, 5 y 6. Ahí tenemos ese detalle. Porque borré. Si utilizo truncate profesor, ejecuto. Vamos a ver. Me dio un error. Me faltó poner aquí table de la tabla profesor. Okay. Entonces ahora sí, pues ejecuto. Fíjate ahora. Ahora vuelvo a ejecutar el insert y vuelvo a seleccionar y mostrar. Mira donde aparece 1, 2 y 3. ¿Qué sucede? Cuando utilizo delete from, estoy borrando, pero mantengo el orden de ejecución. Y cuando utilizo truncate, limpio la tabla desde cero. O sea, todos los datos de la tabla desde cero. Recuerda que puedo aquí utilizar el where para decirle que borrar un campo en específico, ¿verdad? Que eso lo habíamos mostrado con el ID tal. Ok, perfecto. Pero la diferencia es esa. Si utilizo delete, elimino todos los campos, pero mantengo guardado en el sistema el orden en que los datos han sido registrados. Entonces, ¿en qué momento es más recomendable utilizar el truncate? Tú hiciste tu sistema de base de datos y todo, y tú vas a entregarle al dueño o a una persona ya la base de datos, lo vas a implementar a la empresa o algo así. Ya no hay pruebas, ya son datos reales. Y tú quieres que empiece desde cero. Todas las tablas tú las limpias con un truncate. Eso va a hacer que los índices de autoincremento regresen a 1. Entonces así él va como a empezar desde cero. Si tú lo limpias todo con un delete from, vas a borrar todo igual, perfecto, pero los índices del ID se van a quedar. Entonces no es eso lo que tú vas a querer. Tú quieres que la persona o sea implementado en el sistema desde cero. Mientras tú haciendo prueba, ahora los botones de eliminar y todo eso, tú lo haces con el delete from, por supuesto. Tiene un botón de eliminar, un botón de borrar y todo eso. Pero esa es prácticamente la diferencia entre el delete from y el truncate que te dije que te voy a explicar. Es importante saber esto. El truncate te limpia igual que el delete, pero te borra el orden del índice en el sistema. El delete te lo limpia, pero te deja el índice. Entonces, utilizarlo para entregar la implementación y utilizarlo si yo estoy ya trabajando, tengo los botones, quiero que seleccionar y borrar un campo o borrar todos los campos de una tabla, pero que se mantenga el índice y así se mantiene, porque si tú lo vuelves a cero, si ya existen campos, entonces va a ser un problema. Ahora, si tú quieres resetear la tabla también desde cero, utilizas un truncate. Esa es la diferencia.